Bueno, muy bien, bendecimos el nombre de nuestro Rey. Es un altísimo honor que nos acompañen, es un enorme privilegio seguir construyendo reino. Y construir reino es básicamente construir identidad. Muchas veces cuando uno habla de construcción, yo creo que hasta por razones obvias, uno de manera muy rápida, lo primero que asocia es materiales, bloques, varillas y todo lo necesario, todos los insumos que son propios de una construcción convencional. Pero cuando uno entiende de que nosotros cada vez que venimos a la casa del Eterno, cada vez que establecemos esa coinonía, porque hay mucha gente que dice y tiene un concepto, yo creo que equivocado, que tiene que ver con la de pensar de que no es necesario asistir y ser parte de un cuerpo, ser parte del cuerpo, así sea cualquier tipo de denominación. Yo estoy absolutamente convencido de así que como en el plano natural, en el plano secular, si es que uno pudiera decir, me cuesta mucho decir secular porque secular es sin Dios y aquellos que amamos al Eterno lo llevamos a todos lados, o sea que todos los ámbitos, aún los ámbitos más agnósticos, como podría llegar a ser la escuela pública, que es una institución laica, bueno, a pesar de toda esa formalidad, de esa institucionalidad, uno no deja de llevar y de portar a Dios a donde vaya. Por lo tanto, la expresión secular es simplemente tal vez para manejar algunos conceptos y diferenciar una cosa de la otra, pero les decía de que hay gente que lo confiesa de una manera muy sólida, que entienden no pertinente y no necesario venir a la casa del Eterno, porque ellos aprenden solos, ellos tienen una relación personal con Dios que implica que no sea necesario venir y comulgar y ser parte de un colectivo. Yo creo que están, de manera inconsciente, quiero creer, están incurriendo en un grave error, porque cada vez que el Señor nos mira en términos no solamente individuales, sino que nos mira en términos corporativos, nos mira en términos colectivos. Y es que el Señor, desde el mismo momento en que nos concibió como un cuerpo, lo que Él estaba intentando enseñarnos era que nosotros somos órganos absolutamente individuales, riquísimos, particulares y fundamentales a la hora de el normal funcionamiento del cuerpo, pero que fuera del cuerpo es muy difícil poder desarrollarse. Y lo más triste y lo más preocupante es que fuera del cuerpo yo no voy a aportarle al cuerpo esa riqueza que yo porto, que no es mía, sino que proviene de Él. Y me da la sensación de que tristemente algunos hermanos de manera equivocada han tomado esa decisión, desconociendo de que cuando uno se aparta del cuerpo, uno se priva de la maravillosa riqueza de poder convivir, de poder encontrar puntos en común, de poder morir, de poder relacionarse, de poder entender que tu voz no es la única, sino que el cuerpo tiene muchas voces y cada una de esas voces necesita ser escuchada, necesita ser recibida, y cada uno tiene que, bueno, a partir de las distintas particularidades de nuestra vida, uno va aprendiendo a morir, va aprendiendo a funcionar. Esto es como cualquier familia, cuando uno constituye y decide ser parte de un colectivo mayor llamado familia, definitivamente es uno de los mayores proyectos, pero paradójicamente es uno de los más desafiantes. ¿Por qué? Porque si bien seguramente al principio, y forma parte de nuestro desafío, es perpetuar esa suerte de romanticismo, esa suerte de sano encantamiento, ese sano coqueteo entre un hombre y una mujer de Dios que han decidido hogar juntos mar adentro. Bueno, hay un momento en donde el romanticismo tal vez no es la piedra angular sobre la cual uno debe de construir y debe de sostener esa familiaridad, sino que son nuestros principios, son nuestras convicciones, es el entender de que el matrimonio es una suma de individualidades y yo debo de asumir cuál es mi rol, cuáles son mis responsabilidades, y que yo debo de acceder
a exactamente la misma individualidad, a la misma particularidad y a la misma riqueza que porta mi compañera, y cuando los dos concebimos de la misma manera la construcción de un colectivo llamado familia, definitivamente el resultado es inequívoco, porque el resultado sí, solo sí es el crecimiento, porque el solo hecho de sostenerse en el tiempo es un fruto en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy yo creo que hasta más o menos nuestra generación, tal vez alguna generación más, estamos asistiendo al maravilloso privilegio de ver matrimonios de 30, 40, 50, 60 años de casados, pero francamente son instituciones que, bueno, peligran, porque hoy vivimos una suerte de superficialidad en donde sí reconocemos sin ningún tipo de problemática que somos individuos, que yo debo de ser respetado, que yo debo de cumplir determinadas responsabilidades, pero a la hora de establecer esa coinonía, a la hora de funcionar como un colectivo, bueno, allí es donde terminamos fallando, sin entender de que cuando uno entra en esa dinámica destructiva, cuando uno no entiende los diseños de Dios, definitivamente vamos a estar muy probablemente comenzando una carrera que va a decantar en una suma de problemas, en una relación patológica. Vamos a seguramente ser parte de situaciones dolorosas porque no hemos entendido cuáles son las normas, no hemos entendido que una familia es la suma de individualidades, pero que parte de esa riqueza y de ese trabajo individual tiene que ver con la de entender cómo yo aporto al cuerpo para que ese cuerpo crezca, se desarrolle y alcance un bien mayor, llámese hijos o llámese continuidad en el tiempo. Hoy tenemos parejas jóvenes que van como peregrinando por la vida y no es una descalificación, es simplemente una observación personal. Pero me da la sensación de que hoy los jóvenes viven una suerte de inmediatez hasta peligrosa, porque cuando uno no construye en términos corporativos y cuando uno no tiene los cimientos necesarios, cada vez que se involucra un colectivo o a un cuerpo o a una comunidad mayor, le va a costar enormemente poder permanecer y fundamentalmente le va a costar enormemente aportar a ese colectivo porque sencillamente no sabe cómo manejarse en términos de cuerpo. Y hoy a mí me da la triste sensación de que muchos hermanos con un muy noble corazón, seguramente mucho más noble que el propio, no han entendido esa dinámica porque no han querido morir, no han querido aceptar esa suerte de regla de juego que nos invita a poder hacer viva esa expresión en donde Cristo dijo, donde la Escritura menciona que nuestro Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros siempre enseñamos y alentamos a ser hijos preguntones, y a mí por lo pronto en lo personal me resulta un poco rara esa expresión, porque cuando dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, me dio a mí la sensación, las primeras veces que yo lo leí, que había una redundancia, porque muerte es muerte. Digo, no, para mí no había dos lecturas. Sin embargo, cuando uno fue bogando mar adentro, cuando uno se animó a tomar la mano de su Señor, tomó la decisión de tomar la mano de su Señor y bogar mar adentro, el Señor nos fue enseñando, nos fue corrigiendo, y en esa corrección nos fue enseñando que hay dos tipos de muerte. Una naturalmente tiene que ver con la muerte física, es algo que forma parte de la vida. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Lo único que no tiene esa naturaleza es nuestro Dios. Nuestro Dios es sempiterno. Pero en esta naturaleza y bajo esta naturaleza caída, la vida y la muerte son como primos hermanos que, que subsisten y han subsistido a lo largo de la historia, pero que forma parte de la propia biología de este ser humano. Pero no solamente habla de la muerte, sino que habla de la muerte de cruz. Y eso a mí me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar, porque insisto, al principio me pareció de una enorme redundancia. Sin embargo, cuando decidí abrevar
de mi Señor un poco más, el Señor me enseñó de que hay dos tipos de muerte, y una tiene que ver claramente con la muerte física, pero la otra muerte, seguramente la más triste, tiene que ver con la muerte espiritual. Porque cuando yo decido ser parte de un individuo, cuando Dios me trae, cuando Dios permite que bajo la coyuntura que sea, bajo la coyuntura que sea, me permite venir a este plano, me permite nacer y me permite desarrollarme, Él no solamente me hizo un individuo, sino que de manera implícita me hizo parte y seguramente me va a hacer parte de muchos colectivos a lo largo de la vida. Pero hay una confianza en el Señor desde el Génesis de que nosotros vamos a entender de que somos seres únicos, pero que tenemos la responsabilidad de saber manejarnos en ámbitos corporativos, manejarnos en ámbitos colectivos y entender de que yo tengo una misión que cumplir y que cada vez que el Señor me hace parte de un colectivo mayor, lo que el Señor está haciendo es llevándome a poder establecer un carácter, una conducta, normas de convivencia que van haciendo de mí un hombre de reino. Y termino esta introducción como empecé, porque les hablaba de que este es un tiempo de construcción de reino y que seguramente cuando uno habla en estos términos lo primero que piensa es en bloques, ladrillos, varillas, podra, arena, etc. Sin embargo, cuando uno viene a la casa del Eterno, uno tiene que entender y asumir que lo que está haciendo con Dios es asumir un compromiso que tiene que ver con la de formar parte de un colectivo, que tiene que ver con la de asumir que uno aquí no viene necesariamente a pegar bloques o ticholos, ni andar cargando bolsas de arena, ni de Portland, sino que uno cada vez que viene a la casa del Señor, lo que el Espíritu Santo propone y provoca es que nosotros aprendamos a tomar decisiones. ¿Cuál es el grave desafío? ¿Cuál es el gran desafío al que nos enfrentamos como iglesia? Es que a veces las decisiones a las que el Señor nos invita, nos conmina a tomar, son decisiones que uno preferiría no tomarlas, porque definitivamente nos confrontan, porque definitivamente nos llevan a mirarnos al espejo y a tener que reconocer que hay cosas que no nos gustan. Es duro, es difícil, es una herida narcisista cuando el Señor viene y desnuda. Por eso nosotros desde el Génesis, en esta nueva etapa que hemos denominado enclave familiar, hemos hecho mucho énfasis en esa necesidad de poder construir reino, y construir reino es tomar decisiones, es saber que yo soy un individuo y de que el hecho de que Dios me haya hecho parte de una comunidad, lo que el Señor está diciendo es que Él confía de que uno pueda entender cuál es su rol, entender cuál es su vocación, entender cuál es su lugar, entender cuál es la misión que Dios ha depositado en tu vida para a partir de esa certeza comenzar a aportar desde la riqueza de tu propia vida. Seguramente todos nosotros hemos tenido un abanico seguramente muy grande de situaciones, situaciones algunas dulces, otras tal vez un poco amargas, pero que no dejan de ser a la postre un elemento de enorme riqueza. Y todas esas situaciones seguramente han generado en nosotros un nivel de conocimiento, han generado una callosidad, han generado una musculatura a la que creo que Dios en este tiempo está apelando. Cuando este año comenzó, el Señor puso en mi corazón una palabra profética que la estuvimos desarrollando en varias charlas, que se llamaba Decodificando el 2026. Y la base bíblica que nos ayudó a sustentar ese espacio de conocimiento, ese espacio de revelación que el Señor estaba teniendo para conmigo. Y yo siempre digo lo mismo: lo que de gracia recibí, de gracia doy. Cuando el Señor nos trajo esa palabra, estaba muy ligada a la figura de Moisés y a ese protagonismo al que Dios obligó a Moisés a tener. Porque cuando uno lee las Escrituras, uno puede decantar rápidamente de que cuando Moisés sale huyendo de Egipto, si hay algo que Moisés seguramente no quería volver a hacer, era ir a Egipto. Por todo lo que representó, por todo lo que él sabía que había en ese lugar, por todas las experiencias
él había tenido que vivir. Y yo quiero hoy tener que decirles, tengo la responsabilidad de decirles que Dios seguramente a todos y a cada uno de nosotros, desde la intimidad de nuestra vida, seguramente el Señor nos obligue a entender de que nosotros somos una expresión de su confianza. El Señor va a recordarnos que cada una de las vivencias, aún las dolorosas, han intentado generar en nosotros una musculatura, un nivel de conocimiento, un nivel de revelación que ciertamente con la madurez de la vida tiene que redundar en que nosotros podamos resolvernos y resolver los conflictos del colectivo de la mejor manera posible. Cuando avancé en esa temática que, insisto, denominamos Decodificando el 2026, el final de ese ciclo de charlas estaba ligado a las plagas de Egipto. Y cuando uno repasa las plagas de Egipto, uno tiene que entender algo. Y es que las plagas, tipo de juicios de Dios, vinieron para Faraón, vinieron para los egipcios, no para los hebreos. Hoy estamos viviendo tiempos muy problemáticos. Hoy estamos al borde de muchos sinsabores. Hoy el mundo está dando testimonio de una paranoia, de una esquizofrenia absoluta. Hoy el mundo está evidenciando un enorme narcisismo y se está involucrando cada vez en una problemática mayor, y el tema es que nos está llevando, por lo pronto está intentando llevarnos a todos a un nivel de insatisfacción cada vez mayor. Lo interesante de esto es que el juicio de Dios con las plagas y para con Faraón estaban ligadas excluyentemente a Faraón y a su pueblo. Los hebreos no habían sufrido las plagas de Egipto. Cuando el agua se convirtió en sangre, las ranas, los piojos y cada uno de esas plagas que no dejan de ser juicios, estaban íntimamente conducidos a ese sistema faraónico, opresivo y demoníaco que tiene una enorme relación con el sistema mundo. Sin embargo, los hebreos estaban escindidos de esa realidad porque estaban en Gosén, estaban en una tierra muy privilegiada, porque es así en donde la figura de José se hace relevante. Sin embargo, imaginémonos, ¿no?, que mientras los egipcios abrían la canilla y lo que salía era sangre, cuando un hebreo iba al río, abría una canilla, fuera lo que fuera, esa plaga no había llegado a ellos. La pregunta que yo me hago y les quiero formular es, saludo, amada, ¿ustedes creen que la iglesia no está participando también de un juicio de parte de Dios? ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor me dio esta palabra me trajo memoria de que ciertamente ninguna de las plagas estaba íntimamente ligada a afectar al pueblo de Dios. Y uno rápidamente pudiera llegar a concluir de que no, ciertamente este mal que este mundo vive y toda esta locura que el mundo hoy está viviendo, ciertamente a nosotros no nos va a afectar seguramente en absolutamente nada, porque nosotros estamos en una suerte de Gosén. Y es cierto, Dios está manifestando un juicio para con este mundo que ha dado muestras indubitables de su error, de su megalomanía, de su ambición absolutamente desmedida, de una suerte de racismo y de tantas otras cosas, pero hay algo que no podemos evitar decir, y es que si bien las plagas no habían sido direccionadas hacia los hebreos, hacia el pueblo de Dios, los hebreos no dejaron de ser esclavos. Ellos no tenían que pagar las consecuencias del juicio, pero todavía estaban pagando las consecuencias de su error.
Y este es un tiempo donde creo que Dios ha establecido un juicio sobre la humanidad, porque este sistema es un sistema corrupto, es un sistema caído, es un sistema que ya ha perimido, es un sistema que no tiene ningún tipo de respuesta, de señal, no tiene ningún tipo de solución más allá de la evidente ambición que esta humanidad nos revela todos los días. Sin embargo, para nosotros, hijos del Eterno, es la preciosa oportunidad de entender que todo esto que está pasando para nosotros debe de representar una oportunidad. La oportunidad de entender qué es lo que Dios está tratando en mi vida, qué es lo que Dios está tratando en mi colectivo, porque ciertamente cuando yo lo resuelva, voy a salir de esa condición de esclavitud. Hoy hay condiciones de esclavitud de las que Dios seguramente nos va a ir sacando a lo largo de este año. Un año que comenzó siendo duro, sigue siendo duro en muchos aspectos, pero no deja de ser desafiante. La vida en Dios es una maravillosa aventura y yo quiero animarte a que la puedas vivir con alegría. No significa que uno sea sádico, que la vida sencillamente todo sea color de rosas. Seguramente a ninguno de nosotros nos pase esa realidad, pero no deja de ser una maravillosa aventura a la que creo que Dios nos está invitando y poder conocer de esa manera el corazón de nuestro Dios. Este es un año donde Dios se va a revelar a su pueblo seguramente como nunca antes, porque remitiéndome a la figura de Moisés, Moisés tenía un conocimiento de Dios. Moisés tenía un preconcepto de la deidad del Dios de su pueblo, de los hebreos. Sin embargo, en determinado momento, en un mojón muy particular de la vida de Moisés, él se enfrentó a una zarza y le tuvo que preguntar quién era. Porque a pesar de que él sabía que era hebreo, a pesar de que él sabía que su madre era hebrea, a pesar de que él sabía que su padre era hebreo y que sus hermanos eran hebreos, no conocía al Dios de los hebreos. Y hoy habemos muchos que tal vez transitamos o hemos ido a distintas comunidades y hemos sido parte de un maravilloso peregrinar con Dios, pero debemos de reconocer de manera honesta que tal vez Dios quiere revelar un rasgo de su nombre que tal vez no nos ha sido revelado, porque no era el tiempo, porque no estábamos maduros, porque no era el lugar. Vaya a saber cuál era la razón por la cual su nombre no se había revelado. Lo mismo le había pasado a Moisés, hasta que Moisés tuvo la valentía de hacer una pregunta. Hay una valentía a la que yo quiero animarte en esta temporada, y esa es la de preguntar, mirar a los ojos a tu rey y decirle: Señor, quiero que me reveles tu nombre. Quiero que me reveles cuál es tu nombre, porque la manifestación de su nombre, la riqueza de sus atributos y las llaves que nos van a permitir atravesar un umbral que seguramente nos ha conducido a un tiempo de dolor, pero el Señor ciertamente está transitando en nuestras vidas y nos está llevando a un tiempo de salida de Egipto para gloria y honra de su nombre. Quiero invitarte a que podamos tener un tiempo de adoración, de intimidad, que podamos entender de que hay escenarios y mojones en la vida de un hijo de Dios en donde el mayor recurso que tenemos, cuando a veces las palabras no son suficientes, simplemente lo que tenemos que hacer es levantar adoración a nuestro Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie para tener un tiempo de intimidad, de adoración, que allí en esa maravillosa individualidad llamada vida puedas reconocer el nombre de tu Dios, puedas adorarle, puedas bendecirle, puedas darle gracias, puedas decirle: Señor, yo reconozco que tal vez he caminado hace muchos años, Señor, he participado de muchas comunidades, de muchas congregaciones, pero yo entiendo que hay algo más. Yo sé que hay algo más, Señor, que me ha sido privado probablemente hasta el día de hoy, pero yo estoy determinada, Señor, a poder bogar contigo mar adentro y descubrir esas profundidades. Yo acepto, Señor, que hay mucho más para mi vida, porque tu corazón es insondable. Poderoso Dios del cielo y de la tierra, muévete en esta hora, en este lugar. Se ha establecido tu reino y tu gobierno. Ven, poderoso Dios. Ven, poderoso Dios. Ven, Señor, paséate en medio de este lugar.
Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta hora por este tiempo de adoración, de intercesión, porque tú traes dirección a nuestra vida cuando encuentras un corazón sediento de lo tuyo, Señor. Señor, renunciamos a nosotros mismos. Queremos que seas tú a través nuestro. Ayúdanos y enséñanos y esfuérzanos a parecernos cada vez más a Cristo, para que nuestra vida pueda alcanzar esa ciudadanía del reino, Señor, que tú esperas de nosotros. Señor, renunciamos a cualquier otra ciudadanía que no sea la ciudadanía del reino de los cielos. Es tu cultura, es la verdad, es Jesucristo. Señor, ponemos esta palabra en tus manos, que seas tú hablando, ministrando, enseñando, corrigiendo. Que seas tú, Señor, trayendo dirección, impartiendo dirección, Señor, a nuestras vidas. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa fidelidad. Te damos gracias, Señor, por esa fidelidad. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Amada familia, le damos gracias al Señor una vez más por este tiempo, por esta dirección, por esta instrucción, que no deja de ser una evidencia más de que Dios está atento a nuestra vida. Puedes tomar asiento, amada. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Forma parte de nuestra genética, de nuestro ADN, un ADN que nos esforzaremos en trabajarlo, porque entendemos de que cuando uno forma parte, y este es un precioso ejercicio y un precioso desafío que tenemos todos, porque cuando uno forma parte de un colectivo, evidentemente uno, no digo que se va mimetizando, pero ciertamente hay rasgos que son propios de la colectividad, son propios de la familia, son propios de ese bien mayor llamado equipo. De hecho, la familia, cuando uno ve una familia promedio, papá, mamá, hijos, cuando uno observa, en nuestro caso tenemos tres maravillosos ejemplos para mirar, y cuando uno los mira y toma conciencia de que alguno más, otro menos, ¿verdad?, han heredado rasgos que son propios de la figura paterna, propios de la figura materna, de los abuelos. Seguramente han incorporado algunos rasgos físicos, el color de pelo, el color de los ojos, el tipo de piel. Evidentemente cuando uno es parte de una familia, hay rasgos que comienzan a ser propios del colectivo en donde yo estoy creciendo y me estoy desarrollando. Pero eso no significa que todos seamos iguales. De hecho, nosotros tenemos 3 hijos. De hecho, 2 son varones, una es nena, y ciertamente cada uno de ellos, por más obvio que sea, tienen nombres distintos, tienen genética distinta, tienen rasgos distintos, pero a su vez todos y cada uno de ellos tienen evidencia de que no vienen de un repollo. Yo crecí en una generación en donde papá y mamá tenían un enorme conflicto a la hora de hablar de sexualidad. Entiendo de que era otro mundo, entiendo que los tiempos han cambiado, pero hablar de sexo en nuestro hogar era un tabú, ¿no? Te hablaban en una suerte de clave Morse, en donde uno más o menos interpretaba a partir de los pocos rudimentos que uno tenía. Uno iba intentando interpretar, ¿verdad?, qué era lo que los papás querían enseñar, porque no podían hacerlo con la claridad, con la lucidez con la que seguramente hoy nosotros podemos hacerlo con nuestros hijos. Y
nosotros somos hijos de una cultura, y nuestros hijos son evidentemente distintos, pero qué lindo poder decir de que evidentemente cuando uno los mira, no deja de reconocer de que son parte nuestra, y que a pesar de esa maravillosa pertenencia que ellos tienen, no dejan de ser individuos únicos, porque en definitiva, más allá de que tienen muchas cosas de papá, mamá, de sus abuelos, ellos son hijos únicos y tienen la maravillosa aventura y precioso desafío de, desde esa individualidad, comenzar a hacerse camino al andar tomado la mano de su Dios y aventurarse a todos los desafíos que Dios les ponga adelante y a las conquistas que Dios les ponga adelante. Pero cuando uno forma parte de un colectivo, hay evidentemente rasgos que son propios de cada uno de nosotros, y es allí en donde tenemos que aprender a convivir. Me refiero al hecho de que hay cosas que van a comenzar a pegarse, hay cosas que uno va a incorporar, hay cosas que uno va a comenzar a mamar, pero nada de esto nos quita la maravillosa oportunidad de entender de que somos distintos. Aquí no hacemos un llamado a ser iguales, hacemos un llamado a aprender a caminar como pueblo, aprendiendo a respetar la maravillosa individualidad de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido nuestra consigna desde el Génesis. Nosotros somos un ministerio claramente magisterial, tenemos un enorme peso y una enorme carga magisterial, y tenemos una gran responsabilidad con el liderazgo. El Señor siempre nos ha puesto al lado de gente que no es primeriza en cuanto a los caminos de Dios, sino que ya vienen con un bagaje, ya vienen con experiencias, algunas buenas, algunas no tanto, pero que no dejan de ser en buena medida conocedores de su Señor. Y para nosotros, entiendo que la misión que Dios nos ha dado tiene que ver con la de, ir corrigiendo algunas cosas, algunas aristas que a lo mejor fuimos construyendo en nuestro peregrinar, algunos vicios tal vez con brutal honestidad que se nos han pegado, y por allí creo que la responsabilidad que Dios nos ha dado, y creo que esto por genética espiritual va a ir cayendo, tiene que ver con la de, lejos de renunciar a que las personas sean únicas, a que puedan ir resolviendo esas cosas que nos privan muchas veces de funcionar de manera correcta en medio de un colectivo. Y les hablaba de que a nosotros nos gusta mucho ver a los cultos como un maravilloso pizarrón en donde tenemos la preciosa oportunidad de llevarnos deberes a casa. Y si de deberes hablamos, uno tiene que repasar en nuestra primera charla que hablamos de recuperar ese sentido tan importante que tiene que ver con, tan importante para el mundo, pero a nosotros lo que nos ocupa está íntimamente ligado con el de ser funcionales a la Iglesia de Jesucristo, y tiene que ver con la de entender la importancia de recuperar esa sensibilidad y ese sentido que tiene que ver con el oído, y más ahora en donde este mundo nos propone ruidos de manera fuerte, de manera estridente, intenta llevarnos a un nivel de desconcierto a partir del ruido y de la multiplicación del ruido, llevándonos a que nosotros vayamos transitando de una manera desordenada, sin entendimiento, sin brújula, sin dirección. Por eso la importancia de esta temporada, y allí comenzamos hablando el primer sábado de la urgencia de recuperar la capacidad de escuchar la voz de Dios en medio del fuerte ruido de este mundo, porque es la única manera de ir caminando con la dirección de Dios. Este mundo permanentemente grita. Yo estuve un rato nomás allí navegando en algunas redes sociales, y era una mala noticia tras otra. Y bueno, claramente lo que está sucediendo allí en el Medio Oriente es noticia cada minuto, más allá de las cosas que también van pasando, digamos que en nuestra nación, estas cosas que son más de carácter familiar. Y la Iglesia, no digo que tiene que escindirse de eso, porque no podemos vivir en una burbuja, porque no debemos de vivir en una burbuja, porque uno tiene que tener noción y conciencia de lo que está pasando, uno tiene que tomar contacto, porque de hecho nosotros somos personas que hemos sido combinadas a ser
protagonistas y a ser cambiadores de realidades. Yo no me cansaré nunca de decir de que la iglesia es el último reservorio moral que tiene este planeta, y eso implica el tomar conciencia y contacto con cada uno de los escenarios de la vida y desde nuestra humilde individualidad comenzar a aportar, comenzar a decir, comenzar a pronunciarse y a llamar a las cosas por su nombre, porque si no lo hacemos nosotros, vamos a estar pecando de omisión, permitiendo que sea el mundo y el sistema mundo el que esté poniendo nombres a las cosas. Y el problema es que hoy la vida y el mundo, el sistema mundo, le está poniendo nombres absolutamente contrarios a la cultura de nuestro reino. Nuestro Señor, en determinado momento, cuando estaba allí con el regente de turno, le dice: mi reino no es de este mundo. Y esto a mí me tiene que traer la conciencia de que mi ciudadanía no es una ciudadanía oriental, no es una ciudadanía uruguaya, no es una ciudadanía argentina, porque más allá de la cédula de turno hay una ciudadanía mayor que yo debo de representar de manera efectiva, porque el día de mañana, cuando yo esté delante del Padre, el Señor no me va a traer a memoria necesariamente mi conducta en este sistema caído, sino que como una respuesta y como una solución para este mundo, el Señor lo que va a inquirir en mi vida es qué hice yo desde la riqueza que Él me dio para cambiar ese sistema mundo. Y yo no digo que vamos a cambiar el mundo, porque primero sería una enorme estupidez, sería mentirnos a nosotros mismos y sería una gigantesca, sería casi que una fábula pretender cambiar el mundo, y me parece que sería una osadía imposible, es una enorme utopía, pero sí creo que estamos llamados a afectar el espacio en el cual nos movemos de manera cotidiana, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestra comunidad debe de ser impactado por la cultura del reino, una cultura que, insisto, no se construye necesariamente ni con bloques, ni con varillas, ni con portland, sino que se construye tomando decisiones que comienzan con un silbo apacible y con un oído educado para ir en dirección y tomar las decisiones que Dios espera de mi vida. Una de las cosas que Dios está haciendo en esta temporada, y confío de que su iglesia pueda interpretarlo de manera correcta, es educar el oído para volver a escuchar la voz de Dios, porque yo me temo de que aún la propia iglesia de Jesucristo ha perdido sensibilidad y su oído ha sido cauterizado. Hoy hay muchos que tal vez, y me voy a poner en primera persona, porque yo soy de la generación en donde los pastores siempre hablaban en tercera persona, ¿no? Ustedes son, porque ustedes se equivocaron, porque seguramente ustedes fallaron en la fe. Siempre era un ustedes. Y yo digo, pero no se supone que estamos todos en el mismo barco, y hasta donde yo entiendo tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene una boca, quiere decir que somos todos iguales. Entonces, ¿por qué ese ustedes? ¿Por qué no se pone uno a veces en primera persona? Y no es que uno quiera necesariamente andar desnudando su vida personal, pero entiendo de que uno tiene que tener una empatía con la gente y demostrar de que uno sangra, de que uno vive, de que uno ríe, de que uno llora y de que uno tiene una responsabilidad de conducción que implica decir la verdad. Y esa decir la verdad a veces implica el tener que compartir cosas, vuelvo a insistir, no porque a uno le gusta andar desnudando su vida privada y hacerla pública, sino porque es en esa construcción y en ese relacionamiento que vamos construyendo donde uno va tomando cuenta de que a mí me pasa lo mismo que a vos y de que a vos te pasa lo mismo que a mí. Y tenemos la responsabilidad de tomarnos juntos de la mano y a partir de los conceptos que Dios nos da y a partir de lo que Dios nos enseña, bueno, ir construyendo un nuevo camino, pero esta vez de manera correcta, porque si hemos fallado, debemos de reconocer de que tal vez no hemos tomado las mejores decisiones, no hemos construido con los mejores materiales, no hemos seguido los diseños del perito arquitecto, y por allí hay estructuras de nuestra vida que colapsaron, pero hoy tenemos la preciosa oportunidad de ir en dirección de donde Dios quiere. Eso fue el primer sábado que dimos inicio a este muy humilde espacio que tenemos la sana ambición y la visión y la intención de ensanchar los sitios de nuestra tienda literalmente
pero que no podemos argumentarnos en el no tenemos todo lo que quisiéramos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Por lo tanto, cualquier espacio yo entiendo de que es por demás digno a la hora de poder compartir y funcionar como colectivo, y me refiero como Iglesia de Jesucristo. La semana pasada nos estuvimos deteniendo un poquito más en algunas apreciaciones un poco más profundas. La primera semana era escuchar la voz de Dios en medio de los gritos de este mundo y educar el oído para poder escuchar su dirección. El sábado pasado nos detuvimos en, siendo un poco bruto tal vez, estuvimos deteniéndonos en aprender a no estar donde sencillamente Dios no está. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo me mueva en lugares o en espacios en donde Dios no está? Y déjeme decirle, mi amada familia, mi amada Iglesia de Jesucristo, es que sí, muchas veces nosotros, a partir de nuestras decisiones, a partir de algunas insensibilidades, porque se van gestando nosotros algunas callosidades y vamos perdiendo cierta sensibilidad, y de repente por allí el Señor nos va llevando a tomar decisiones, pero yo estoy tan arraigado, estoy tan consustanciado, estoy tan comprometido en lo que estoy haciendo, que he perdido la capacidad y la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Y tal vez Dios nos está diciendo, muchachos, esta situación en la que ustedes están involucrados, es hora de tomar una nueva decisión, es hora de embarcarse en un nuevo proyecto, es hora de bogar mar adentro, es hora de ir a la otra orilla, y por eso la urgencia de recuperar la capacidad de escuchar la voz de Dios, porque no escucharla, insisto, nos puede llevar a poner en el pretil de estar en un lugar en donde Dios decidió no estar. Reconocer de que hemos sido hechos adoradores es para nosotros fundamental, porque el asumir que uno es un adorador me tiene que llevar a mí, de una manera muy lógica, a entender de que en el mundo hay muchísimos tipos de instrumentos y cada uno de ellos tiene una riqueza y una particularidad especial. Pero fundamentalmente uno de los mayores desafíos es la de interpretar ese instrumento. Seguramente hayan ustedes algunas que sepan tocar algún instrumento musical, tal vez sí, tal vez no, pero lo importante es poder entender que en esta sinfonía divina, en donde Dios lo que está buscando son adoradores en espíritu y en verdad, yo tengo que interpretar de que yo soy parte de esa sinfonía y yo tengo la responsabilidad de entender de que esa sinfonía me involucra a mí y que yo soy un instrumento que primero tiene que reconocerse tal cual, y segundo, yo creo que lo más desafiante es aprender a interpretarse. Miren, yo he intentado, cuando era más joven, o cuando era joven, como quieran, varias veces, fundamentalmente en mis épocas de preadolescente, un poquito más también, cuando uno, en la época del liceo, cuando uno se hace con unos amigos y por ahí se hacen algunos fogones, algunas mateadas, se hace una suerte de ruedo, de ronda, nunca falta un termo, un mate, y nunca falta una guitarra. Y yo he tenido alguna muy tibia intención de aprender a tocar. Entonces me decían, ¿querés aprender? Sí, bueno, dale. Y yo la agarraba así, y estaba así, yo tocaba las cuerdas y sonaba. Pero eso no es saber tocar. Y francamente tampoco nunca hice un mayor esfuerzo para aprender. Más allá de que había escuchado millones de veces, trillones de veces, ver a personas que tocaban la guitarra, escuchar canciones en donde claramente la guitarra estaba presente. Entonces yo tenía una conciencia de más o menos cómo funciona una guitarra. Y uno tiene más o menos una idea de cómo funcionan algunos instrumentos. Pero de repente cuando te lo ponen así en los brazos es como un hijo, ¿viste? Cuando sos primerizo, fascinado, estás encantado, ¿viste? Tu primer bebé, tu primer hijo, te lo ponen así y uno evidentemente
es maravilloso, pero al menos a mí me pasó que por un segundo, después de que lo miré así, ¿no? Y me enamoró porque era vida de Dios, era vida de Dios que nos estaba confiando como un gesto de responsabilidad, porque esos son los hijos. Al segundo me entró un quickie porque dije, pero estaré a la altura, estaré a la altura. A mí me pasó de manera muy honesta. Por supuesto que después tomé conciencia de que la paternidad, uno, como tantas cosas en la vida, uno tiene un preconcepto, uno tiene una idea, pero uno se va haciendo camino al andar. Después, ¿viste? Cuando ya viene el segundo, el tercero y hasta allí la dejamos, bueno, como que ya es un poco más fácil, porque uno ya tiene, ¿viste?, una base, pero aún así no deja de ser difícil. Pero quiero volver a esa otra imagen, porque el Señor en esta temporada lo que está buscando es gente que aprenda a escuchar para poder interpretar. Y yo estoy convencido de que seguramente muchos de nosotros podamos tener un conocimiento cabal de cómo es una guitarra, pero tal vez, muy honestamente, como me pasó a mí, cuando me pusieron una guitarra en la mano, lo único que hice fue hacer ruido. Y esto es complejo, porque cuando yo soy llamado a sonar, a ser interpretado como Dios espera, yo puedo tener una idea de, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo sea excelente en la interpretación del instrumento de mi vida. Y esto podrá llegar a ser o sonar un poco tonto y un poco obvio, pero a veces uno debe reconocer que cuando se enfrenta a los paradigmas que Dios nos pone delante y a los desafíos que Dios nos pone delante, que no son ni más ni menos que parecernos a Cristo, ni más ni menos que eso. Ustedes bien pregúntenme, ¿cuál es el propósito de la vida? Parecernos a Cristo, punto. Manifestar a Cristo desde tu condición de madre, hija, tía, ciudadano, empresario, empleado, empleador, vecino, lo que sea. Pero desde los roles que Dios nos ha permitido tener en la vida, yo tengo que manifestar a Cristo en todas y cada una de esas singularidades. Y seguramente en muchas nos saldrá bien, pero en otras tal vez nos cueste un poquito más. ¿Y eso qué es lo que significa, varón, en términos prácticos? Significa de que todavía no hemos sabido interpretar de la manera que Dios espera el instrumento de mi vida. Porque nos sale el enojo, porque nos gana el orgullo, porque nos argumentamos, porque nos ofendemos, porque sí, porque no, porque me gusta, porque no me gusta, pero el tema es que no estamos pudiendo resolver lo que tenemos delante, por no decir de que no estamos sabiendo interpretar la melodía que Dios quiere. El problema, vuelvo a insistir con esto, es que el día de mañana, cuando estemos delante, el Señor va a mirar la interpretación de nuestra vida y probablemente encuentre sinfonías que le gusten, canciones que le agraden, tonadas que le hagan emocionar, pero probablemente haya otras de las cuales seguramente nos haga escucharla varias veces para tomar conciencia de que cuando tuvimos la oportunidad de interpretarnos de la mejor manera no lo hicimos, y no fue porque Él no quiso, sino porque yo no estuve a la altura. Necesitamos entender de que si yo no interpreto de manera correcta el instrumento de mi vida, voy a ser a los oídos de mi Señor simplemente un címbalo que retiñe. ¿Qué es un címbalo que retiñe? Es como una los platillos que hay en algunas, bueno, me viene ahora a la mente las escuelas de música, ¿no?, de las distintas fuerzas armadas, ¿no?, de la armada propiamente, de la aviación, etcétera, ¿verdad? Me viene ahora a la memoria ese ejemplo, ¿verdad? Cuando parte de la melodía implicaba ese sonido estridente de esos platillos. Bueno, un címbalo es eso, pero ¿qué significa un címbalo que retiñe? Es algo que repiquetea, pero que es un sonido estridente, no tiene armonía, no implica ninguna melodía, es simplemente un sonido repetitivo, pero no tiene ninguna razón de ser. Y a veces nosotros, mal que nos pese, y para eso estamos acá, y para eso tenemos la vida, tenemos que corregir y
invertir tiempo para decirle a nuestro Dios que nos enseñe a interpretar el instrumento de nuestra vida para que nuestra vida no sea un vano címbalo que retiñe. Aprender a cuidar la presencia de Dios, y esto fue algo también que manejamos la pasada semana, implica saber ministrar su presencia. Vuelvo a repetir este concepto. Aprender a cuidar su presencia implica aprender a ministrar su presencia. Ahora, es imposible, disculpen que use esta expresión cuando de Dios se trata, pero es imposible que yo pueda ministrar la presencia de Dios si yo no entiendo las bases, si yo no entiendo los conceptos más básicos. Y es imposible que yo ministre la presencia de Dios si yo no sé qué es y cómo actúa un ministro de Dios. Pero varón, yo no soy una ministra de Dios. ¿Quién te dijo? ¿Quién dijo que no? Todos y cada uno de sus hijos somos ministros de Dios. De hecho, cada vez que el Señor nos ve, me gusta mucho decir esto, a ver, no porque a mí me guste, sino porque cuando el Señor me lo enseñó, a veces a mí me pasa como, ¿vieron como los ancianos que están en el libro Apocalipsis? Que dice que cada vez que el Señor les revela algo, ellos no pueden más que decir santo, santo, santo. Y el Señor les revela otra cosa más y ellos le dicen santo, santo, santo. Cada vez que el Señor nos revela algo distinto, lo que sale de nosotros es una adoración. Y esto me parece superlativo, porque así como todos y cada uno de nosotros somos líderes, y usted me dirá, no, varón, yo no soy líder de nada. ¿Cómo que no? Nosotros, por una cuestión de gravedad espiritual, por una cuestión ontológica, por ser hijos del Eterno, por ser hijos del Rey de Reyes, tenemos una naturaleza real, una naturaleza divina. Que no lo manifestemos por la razón que fuera, ese es otro cantar, pero esa es nuestra aventura, el poder representar y llevar con dignidad esa corona. Pero eso tengo que yo saber llevarla, yo tengo que saber de qué manera ministrar la presencia de Dios. Pero si yo no entiendo, porque yo no asumo que soy un ministro y cómo debe de conducirse un ministro, bueno, va a ser muy difícil, y disculpen el juego de palabras, que yo ministre la presencia de Dios. ¿Qué significa en términos prácticos, en términos coloquiales, para no andar con tanta vuelta? Ministrar la presencia de Dios es hacer lo necesario para que Dios esté. Y Dios está cuando yo vivo conforme a Él espera de mí. Punto. Dios está cuando yo visiono, cuando yo acciono de acuerdo a Dios espera de mí. Punto. No es más que eso, ni es menos que eso. Y esto no digo que sea fácil, a veces todo lo contrario, pero desde nuestra conducción y desde nuestro rol magisterial y de nuestra función magisterial es importante, es urgente que cada uno de nosotros podamos entender de que más allá del rol circunstancial somos ministros de Dios. ¿Por qué ministros de Dios? Porque todos hemos sido llamados a ministrar su presencia. Necesitamos recuperar esa condición de ministros, esa mentalidad de ministros, mirarnos al espejo y decir y asumir que somos ministros de Dios. Pero un ministro tiene que ministrar, un ministro tiene que ministrar, un ministro tiene que entender de qué manera Dios quiere que yo actúe para que su presencia decida quedarse. Y yo debo reconocer, y vuelvo a insistir, no porque me guste descalificar, sino porque soy un observador de la realidad. Y esto quiero dejarlo muy presente, porque varias veces me van a escuchar tener este tipo de juicios, pero no es porque yo descalifique, es porque yo observo, porque
a mí me gusta observar, porque aparte Dios me muestra cosas, como seguramente les pasará a ustedes. Dios les mostrará algunas cosas que forman parte de su capacitación, que forma parte de su llamado. Parte del mío es observar, es ver, muchas veces lo que otros no ven, lo cual no deja de ser una enorme responsabilidad, porque de todo y cada una de esas cosas el Señor luego nos va a pedir cuentas. Por lo tanto, yo quiero ser temeroso de Dios y hiciera las cosas sin mucho pelo en la lengua, sí, evidentemente con empatía y con sensibilidad, pero que podamos entender de que necesitamos recuperar esa condición de ministros que saben cómo ministrar el corazón de su Dios para que su presencia decida quedarse. Ahora, en términos muy prácticos, ¿qué significa ser un ministro? Bueno, para ser muy práctico, ser un ministro de Dios implica llevar su yugo. Para ser un ministro de Dios, yo necesito llevar su yugo. Ustedes saben lo que es el yugo, es ese elemento de madera que se usaba en tiempos antiquísimos, bueno, hoy también se usa. En tiempos antiquísimos esa madera especial, porque tenía que ser una madera resistente, dura, que se le ponía en la nuca, ¿sí? de los bueyes, de los burros o de los animales de carga, bueno, justamente para arar, para trasladar elementos pesados, y así unían a los bueyes o a los burros o a lo que fuera para que de una manera rítmica, ¿verdad? fueran avanzando y fueran llevando adelante la tarea para el cual le fue puesto ese yugo, porque ese yugo implica una tarea. No es que Dios te ponga un yugo para decir que tenés un yugo. Ese yugo no es ni más ni menos que el ejercicio de la responsabilidad que Dios puso en tu vida para que, unido a Él, puedas ir en dirección de lo que Él espera de tu vida. Por eso ser un ministro de Dios implica llevar su yugo. El problema al que nos enfrentamos muchas veces es que para poder llevar su yugo, yo necesito quitarme el mío, porque debo de reconocer de que por la razón que fuera, muchas veces yo llevo, sin querer queriendo, dijera el Chavo del Ocho, pero lo llevo, un yugo que definitivamente Dios quiere romper en el precioso nombre de Jesús. Probablemente algunos de nosotros estemos conviviendo con yugos que necesitan ser rotos, necesitamos quitar esos yugos de nuestra vida, yugos de miedo. Yo a los 17 años, vuelvo a insistir, yo comparto estas cosas porque tengo empatía con mis hermanos, porque si bien mantengo cosas que son de resorte personal, lo mantengo en mi fuero más íntimo, en mi fuero familiar, y cosas que yo entiendo que son necesarias compartir. Yo a los 17 años estaba en casa de un amigo escuchando música, por eso es tan importante para mí, la música. Hay que tener mucho cuidado con la música que uno escucha, porque la música es un portal espiritual, así como las películas son un portal espiritual y tantas otras cosas son portales. La música es un portal muy importante. Yo a los 17 años yo tuve una suerte de adolescencia tardía, así que era medio buenas noches, ¿no? La verdad, de listo tenía muy poco. Simplemente cursaba mis 17 años de vida, estábamos en la casa de un amigo, él cumplía 18 años y bueno, se puso un cassette de un cantante que nos gustaba en aquel entonces, de un cantante argentino, grupo argentino, no importa eso, pero siempre recuerdo por razones obvias cómo se llamaba la canción. La canción se llamaba Bajos Pensamientos y la letra era una letra lúgubre. Claro, uno joven, adolescente, 17 años, medio bobón, ¿viste? Tomando su primera cerveza, porque claro, era toda una aventura, uno se pensaba medio vivo y la verdad que era bastante bobo. Estábamos así compartiendo con mis amigos del liceo y de repente comienzo a pensar a morirme. Yo tenía 17 años, estaba en la flor de la vida, tenía la vida por delante y empecé a tener miedo a morirme. Una cosa de locos. Llego a casa
no podía dormir y tenía miedo, no podía dormir, llamo a papá y mamá, porque claro, ¿cuáles son nuestros referentes naturales? Papá y mamá. Pero me encontré con un grave problema y para mí fue muy rico igual, claro, con el tiempo. Y es la de descubrir que papá y mamá no son Superman y mucho menos lo saben todo. Fue para mí bastante choqueante cuando yo le digo a papá y a mamá, papá, tengo miedo de morirme. Y me quedaron mirando diciendo, pero escuchame, ¿qué fumaste? No, nada, nada, una cerveza, no más que eso. Pero yo la pasé mal, la pasé muy mal. Papá y mamá no sabían qué me pasaba, yo no podía dormir, pasé la noche en vela. Tenía ataques de pánico, comencé a tener pánico, ataques de pánico, 17 años. No me pasó nada. O sea, a ver, pero te violaron, pero se murió. No, a ver, lo que cualquiera. Nosotros vivíamos en la Ciudad Vieja, muy cerquita del Hospital Maciel, mamá corriendo, me lleva al otro día a la parte de psiquiatría del Hospital Maciel. Y yo a los 17 años, con 17 años, siendo un bobón, comencé a tomar antidepresivos, ansiolíticos, y me marcó muchísimos años. Y laceró muchos años de mi vida. Muchos años de mi vida laceró eso. Y yo no entendía por qué. El problema es que eso se fue haciendo costumbre. Y una vez, porque busqué todo tipo de soluciones, yo no soy resultado de cuna de pastores, nadie se le parezca, yo peleé lo que sea, fui a brujo, fui a todo lo que se te parezca más o menos, yo fui a todo. Nada me lo resolvió, solo mi Dios, solo nuestro Rey fue el que obró sanidad en mi vida. Y a veces cada tanto viene y golpea para ver si la casa está pronta. Por eso ese ejercicio de no descuidarse, no bajar la guardia, es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Y fue algo que me laceró, y el miedo fue una constante durante muchos años de mi vida. Y mi mamá me llevaba obligado a la iglesia porque yo no quería ir. Y yo me acuerdo que en una administración X, hace muchísimos años obviamente, ¿no? El pastor nos hace pasar, nos pone adelante, nosotros éramos gurises, yo estaba con mis 3 hermanos, y bueno, no sé si mi hermana chica estaba, no importa. Y empiezo a orar por cada uno de nosotros, y cuando llega a mí, yo era un niño, no sé, tendría 8 años, me dice, te veo predicando, me dice, te veo predicando delante de mucha gente, me dice. Olvídate. Eso fue a los 8 años, cuando llego a los 17 años entro con un ataque de pánico, antidepresivo, ansiolítico, iba todas las semanas, aparte era horrible, porque vieron que el Hospital Maciel es una especie de, es como el Clínicas, un hospital donde se enseña. Entonces yo estaba con el psiquiatra, le contaba todo lo que me estaba pasando, y tenía 25 estudiantes así, sentía que estaba dando clase. Horrible, la verdad horrible. Pero bueno, fue lo que pasó, y cuando me sueltan esa palabra, el enemigo escuchó esa palabra, y a los 17 años me golpeó muy fuerte, y el miedo fue un gigante muchos años. Fue un yugo muy duro. Pero claro, el Señor ya me había marcado, y el enemigo ya sabía que había un designio profético. Por eso cada vez que nos enfrentamos a estas nuevas dispensaciones y nuevas oportunidades, esos gigantes nos salen al encuentro intentando mantener ese terreno que ganó durante tantos años, porque Él va a intentar apelar a ese gigante para que no puedas dar ese paso en fe y ser lo que tengas que ser. Para mí fue muy fuerte cuando me toca a mí predicar por primera vez en mi vida. Fue en una congregación en la Ciudad Vieja, estábamos funcionando como diáconos en ese lugar. Y quiero compartir esto porque me parece muy importante, porque a veces la gente se piensa que por ir a una iglesia las cosas se van mágicamente. Y yo estaba feliz porque estaba
siendo parte de una congregación. Yo ya había tenido un encuentro con el Señor, pero seguía tomando antidepresivos y seguía tomando psicofármacos. ¿Por qué comparto esta intimidad? Porque a veces uno piensa que por llegar a la casa del Señor hay cosas que se desvanecen mágicamente. Y muchas veces los yugos que uno tiene que romper y los conflictos que uno tiene que resolver son el resultado del tiempo y del tomarse la mano de su Señor a su tiempo cuando la oportunidad se da y es tiempo de vencerlo. Y no puede ser una excusa el hecho de todavía seguir caminando con algunas cosas para no seguir avanzando y no seguir intentándolo. Cuando eso fue lo que me pasó a mí, yo estaba funcionando como diácono y sin embargo todavía seguía siendo prisionero de eso. Cuando el pastor me dice por primera vez quiero que prediques, había como 50 personas, para mí era el Estadio Centenario. A mí cuando me toca a mí casi me da una taquicardia. La verdad que fue horrible ese momento. Y cuando yo voy, estaban en el final de la iglesia, en el fondo de la iglesia, y de repente, bueno, me llaman a mí para predicar. A mí me temblaban las piernas, los brazos, no sé, parecía que tenía Parkinson, Dios me guarde. Y yo quería salir corriendo de ese lugar. Y cuando llego a ese lugar y tomo un micrófono, el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿te acordás de aquella vez cuando tenías 8 años que yo te hablé a través de ese predicador y te dije que ibas a predicar delante de mucha gente? Hoy se cumple. ¿Pero sabes por qué se cumple? Porque enfrentaste a tu gigante. Y yo estaba en la iglesia y la estaba pasando mal. Sin embargo, no miré eso. Miré el cumplimiento de la promesa de mi Dios. Miré el obedecer a mi Dios. El agradar a mi Dios. Porque el agradar a mi Dios es igual a ministrar a mi Dios. Porque la vida es una expresión de confianza y cuando yo la vivo como Él quiere, Dios no puede hacer otra cosa más que agradarse de vos. Porque estás haciendo aquello que Él te pidió que hagas. Y es allí en donde la unción comienza a crecer. Cuando uno toma decisiones. Por eso hablé al comienzo de toma de decisiones como el significado de alcanzar la ciudadanía del reino. Insisto, no es que uno todos los días comparte ese tipo de cosas, pero vuelvo a insistir, yo creo que es importante poder asumir de que todos tenemos cosas que resolver. Seguramente la vida nos ha desilusionado lo suficiente como para que nosotros con el tiempo vayamos autoponiéndonos yugos que después los vamos cargando y capaz que te pasa como me pasó a mí en un momento en una terapia que yo estaba haciendo. De repente la psicóloga me hace un ejercicio, me hace poner determinadas cosas, algunas positivas, otras con cierta connotación negativa. Yo se lo doy, ¿no? Me pidió que las ordenara, ¿no? Se las doy, me mira, como esperando una respuesta. Yo no sabía qué decirle. Me da el papel que yo le había dado a ella, me dice, ¿te das cuenta? Y yo miré el papel de vuelta y el Señor me habló. Con una psicóloga, me estaba hablando Dios, y me dice, ¿te das cuenta de que pusiste todo lo negativo arriba y todo lo positivo abajo? Y yo no me había dado cuenta. Y el Señor me dice, Marcelo, estás tan acostumbrado al dolor que cuando no lo tenés, lo buscás. Estás tan acostumbrado al dolor que cuando no lo tenés, te lo buscas. Y tal vez no sea el dolor, tal vez sean otras cosas, pero a veces estamos tan acostumbrados, estamos tan arraigados a determinadas formas que cuando no las tenemos, las buscamos. Es una cosa rara, pero yo les comparto esto de corazón porque a mí me pasó. Y puedo entender que alguna de ustedes pueda llegar a no decirme, pero sí por lo pronto su fuero más íntimo, decir, bueno, mira, a mí me pasa algo más o menos parecido, voy a trabajar en esto. Yo con eso, la verdad, toco el cielo con las manos.
porque entiendo de que en buena medida mi rol ha sido llevado a cabo con éxito. Si yo genero al menos esa reflexión, yo doy por absolutamente exitosa la prédica, porque de eso se trata, de mirarnos al espejo de Dios, de reconocer cuando uno carga un yugo que no es correcto, que no me permite ser un ministro de Dios y por tanto no me permite llevar su yugo, y eso va a hacer que yo no ministre de manera correcta su presencia. Y el problema es que cuando yo no ministro de manera correcta la presencia, la pierdo, porque todo lo que yo no cuido lo termino perdiendo. Todo lo que yo no cuido lo termino perdiendo. Eso a mí me pasa o a nosotros nos pasa con nuestros hijos, y trabajamos en eso, porque a veces de repente dice, pero ¿dónde dejé la chancleta? Y no sé, le digo, escúchame, dejás una chancleta por allá, la otra por allá, y después la estás buscando y no la encontrás. ¿Por qué no la dejás cerquita de tu cama, abajo de la camita, cosa que cuando te levantas lo tenés? Hay que ser un poquito más ordenado, un poquito más ordenada. Pero claro, ellos tienen que entender que lo que uno no cuida, uno lo termina perdiendo. Es una realidad, es una cuestión de gravedad espiritual. El pasado fin de semana vimos cómo la familiaridad y la confianza excesiva muchas veces un lindo atributo, pero en un ámbito de santidad, en un ámbito de relación con el Espíritu Santo, puede llegar a ser confianza. A veces uno, sin darse cuenta, va descuidando y va dejando de aceptar lo verdaderamente importante. Por lo tanto, entender que el hecho de que sabemos que Dios nos ama, sabemos que Él es nuestro Dios, sabemos que Él es nuestro Rey, hay una cantidad de conceptos que ya los tenemos bien elaborados, bien elucubrados, los tenemos bien arraigados. Sin embargo, a la hora de vivir, cuando Dios nos da una orden, no la acatamos. Entonces eso genera un conflicto, porque por un lado decimos una cosa, pero por otro lado terminamos accesando y actuando de otra manera. Necesitamos lograr ese equilibrio, esa homogeneidad, y que no haya ningún trecho entre lo dicho y lo hecho. El hecho de que nuestro Dios no sea familiar porque es nuestro Abba, no significa que no entendamos de que Él es Rey, de que lo que Él nos dice no es una expresión de deseo, sino que es una orden que yo debo de acatar, porque son todas esas cosas lo que van construyendo en mí esa ciudadanía del reino de los cielos. Establecimos que cuando un sacerdocio descuida la presencia, ésta se retira, porque lo que yo no sé cuidar, tiendo a perderlo. Un sacerdocio, es decir, un liderazgo que prioriza mal, no corrige a tiempo, se vuelve cómplice de esos mismos errores y vive, por no decir, padece sus consecuencias. Pasado fin de semana nos aventuramos a los tiempos de el profeta Samuel, de toda esa aventura de los filisteos, de cómo el sacerdote Elí, un sacerdocio que entró en una familiaridad, en una confianza excesiva, volviéndose un líder permisivo, no corrigiendo el desorden, llevando a descuidar, no poniendo los puntos sobre las sillas. Eso provocó que su sacerdocio se perdiera, sus hijos murieran y su linaje pereciera. Por eso insisto, el a veces ser familiar o tener una expresión de confianza, a veces hay que ser un poco cuidadoso, porque una cosa es una cosa y a veces otra cosa es otra cosa. Cuando vimos el pasado fin de semana que los hebreos batallan contra los filisteos enemigos acérrimos, y esta es una realidad profética. Hoy tenemos algunas desventuras que tenemos que hacer frente, porque hay filisteos que nos han salido al frente, y en aquel entonces los judíos toman como si fuera una suerte de amuleto el arca de la alianza, la llevan al campo de batalla pensando que por el solo hecho de llevar el arca la victoria iba a ser clara y contundente. La respuesta
fue que no solamente habían muerto miles de hebreos, habían muerto los hijos del sacerdote y lo peor de todos, habían perdido la presencia de Dios, el arca de la alianza. El arca de la alianza fue robada, capturada por los filisteos, por lo que dijimos recién, lo que uno no cuide, lo que uno lo tiene por familiar, por no decir por amuleto, uno lo termina perdiendo, porque no se trata de una cintita roja, se trata ni más ni menos que de nuestro Dios, de nuestro Abba. La Escritura relata cómo el arca de la alianza termina dentro de un templo pagano, dentro del dios Dagón, el dios de los filisteos. Y es aquí en donde Dios comienza a manifestar uno para mí de los atributos más maravillosos de Dios y más peligrosos de Dios. Porque si hay algo que Dios es, representa y manifiesta todo el tiempo, es la justicia. Nuestro Dios es un Dios de justicia, pero tenemos que entender de que ese atributo que es la justicia, a veces para nosotros, cuando vemos una cantidad de cosas como la que estamos viendo en esta temporada, donde vemos destrucción, caos, la iglesia de Jesucristo tiene que asumir que también esa justicia viene para nuestras vidas, pero no porque la maldición haya sido soltada sobre nosotros, sino porque Dios ha visto que nosotros nos conducimos en un nivel de desorden que todavía no es apto para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. La razón por la cual la presencia de Dios se perdió fue porque ellos la descuidaron, se desordenaron, se confiaron, fueron demasiado familiares con el arca de la alianza. Y cuando uno va perdiendo ese respeto, va perdiendo ese temor, que es el principio de la sabiduría, lo que uno va entrando es en un nivel de desorden espiritual que tiene por resultado inequívoco que la presencia de Dios se pierda. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Perdieron la presencia por no cuidarla. Ellos no entendieron de que Dios es justo, pero no es solamente justo para los de afuera, es justo para los de adentro. Y cuando el nivel de justicia en nuestras vidas no está a la altura, definitivamente ese juicio también se hace parte de mi vida. Una de las cosas que está pasando en este tiempo es que el Espíritu de Dios se está moviendo en medio de este caos mundial. Pero debemos decir también que en medio de su pueblo Dios se está moviendo, entendiendo que para nuestro Dios el orden es una evidencia de justicia. El libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿qué era lo que hacía el Espíritu de Dios? Si me dan tiempo de tomar agua. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Por eso la iglesia siempre tiene que estar en movimiento. Salvo que Dios te diga, alto, estad quietos, confiad en Jehová, la iglesia siempre tiene que estar en movimiento. ¿Por qué siempre tiene que estar en movimiento? Porque Dios nos dio una vara de medir, que es la gloria. Dice la Escritura de que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. O sea, algo tiene que pasar en mi vida. Yo debo de accionar en mi vida de tal manera que lo que yo haga implique para mi Dios una expresión de confianza y la gloria que Dios me dé hoy sea mayor a la que Dios me dio ayer. Ahora, si yo replico ese ejercicio todos los días mi vida va a tener una nueva expresión de gloria. ¿Pero por qué? Porque yo decidí moverme. Dice la Escritura que cuando había un caos enorme, el mundo estaba siendo gestado. Después podríamos detenernos en algún otro momento a qué principio se refiere, pero dice en este contexto puntualmente de que en medio del desorden, del caos, de la oscuridad máxima, el Espíritu de Dios se movía. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios se mueve? ¿Qué es lo que pasa cuando los hijos de Dios vamos moviéndonos en dirección del Espíritu? Lo mismo que pasó en el libro de Génesis. La tierra comenzó a ser ordenada.
Todas las cosas que hoy estás viviendo no son para pasarla mal, es porque Dios te está ordenando. ¿Qué significa ordenando? Te está alineando para con su propósito. Te está llevando a responder como Él espera que respondas. Te está llevando a accionar como Él espera que acciones. No te está flagelando. No tenemos un Dios sádico, pero Él necesita movernos. De hecho, Dios nos ha sacado algunos de algunos lugares, de algunos contextos, para poder movernos, porque en ese lugar ya no había nada. Al menos no lo que nosotros necesitamos conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. El Espíritu de Dios se está moviendo en medio de su pueblo y el resultado inequívoco de eso es que el orden de Dios comienza a ser establecido en mi vida. Cuando los filisteos capturan el arca de Dios, ellos lo llevan al templo de su dios Dagón, pensando de que habían vencido al Dios de Israel, al Elohim de Israel, como si eso se pudiera. El mundo lo ha intentado y seguirá intentándolo de manera claramente sin frutos. Pero bueno, lo va a seguir intentando. No me preocupa, no nos debería preocupar. Lo que nos debería sí de preocupar es la de poder entender de cómo está mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque los filisteos no se dieron cuenta de que en el mismo momento que llevaron a Dios, el arca de la alianza, a un templo que estaba corrupto, como era la deidad filistea llamada Dagón, la propia naturaleza de Dios, que es la justicia, provocó que cuando los filisteos fueron al templo de su dios Dagón, vieron a su dios tirado en el piso, de bruces contra el piso. Y no pasó una vez, pasó un par de veces, hasta que la última vez no solamente encuentran a su dios tirado en el piso, sino que lo encuentran mutilado, sin la cabeza y sin las manos. Ahora, esto es muy interesante, porque esto es profético. ¿En qué sentido? Y muy práctico. Cuando yo llevo a Dios, yo soy templo del Espíritu Santo. Pero debo reconocer de que a veces yo llevo a Dios a espacios que no son necesariamente santos. Y que cuando no son santos, terminan siendo corruptos. Y el problema es que lo que en principio es bueno, termina siendo doloroso. Porque la propia naturaleza justa de Dios implica que Él no puede estar en un lugar en donde no hay justicia, en donde el lugar es corrupto. Y cuando el lugar es corrupto, la justicia se manifiesta y por allí pasamos cosas que uno puede llegar a pensar que se nos terminó el mundo, pero en realidad no. En realidad es Dios que está ordenando la casa de tu vida, al menos algunos escenarios, para poder entender que Dios no puede habitar en un lugar en donde hay corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los filisteos llevaron, insisto, a el arca de la alianza, al templo de Dagón, a un templo corrupto, a un templo pagano, a una situación de iniquidad, de pecado, de error, el resultado inequívoco fue que ese Dios terminó caído. Ahora yo te pregunto, y me pregunto, ¿qué pasa si nosotros que somos templo de Dios, llevamos a Dios a nuestro ámbito conyugal, pero nuestra respuesta conyugal no está a la altura? No hemos sabido responder de la mejor manera. ¿Qué pasa si yo llevo a Dios al ámbito ministerial y resulta que mi ministerio está corrupto? ¿Qué pasa si yo llevo a Dios al ministerio y resulta que lo único que hay en mí es un afán de dinero, es un afán de fama, es un afán de protagonismo, es un matar al primero que se me ponga y me haga un poquito de sombra? Como ha pasado, pasa y probablemente pasará.
Hoy estamos, creo que institucionalmente, al menos así yo lo visualizo, creo que la iglesia necesita ser interpelada, necesita mirarse al espejo de Dios y comenzar a reconocer intenciones, motivaciones que están muy lejos de ser lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como templo de Dios muchas veces involucramos a Dios en algunos aspectos de nuestra vida en donde nos manejamos de manera corrupta, en donde nos manejamos de manera inadecuada. Imagínate cuando vos llevas a Dios, y es algo que debemos de trabajar con enorme esfuerzo, porque hoy nuestros jóvenes están siendo bombardeados por una sexualidad que la encuentran en todos lados, en absolutamente todos lados. Hoy nuestros jóvenes están siendo hostigados por una cultura absolutamente pagana en donde te dicen, bueno, tenemos que probar para ver si funciona, tenemos que juntarnos para ver si funciona. Ahora yo te pregunto, de manera muy honesta, aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios y que tenemos convicciones y que tenemos un arraigo en Dios, nosotros somos templo de Dios y nos involucramos en esa relación y en ese tipo de relación. ¿Ustedes piensan que eso a Dios le va a gustar? Te pongo otro ejemplo. Somos empleados, obviamente desde la individualidad de nuestra vida, llevamos a Dios a nuestro trabajo. Es un supermercado, ponele. Pero resulta que todos los días salimos con mercadería en el bolso. ¿Ustedes piensan que a Dios le va a gustar? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que cuando yo soy hijo del Eterno y cuando yo me autoproclamo templo de Dios y sé que soy templo de Dios, pero llevo a Dios a ámbitos de mi vida en donde todavía hay corrupción, la propia naturaleza justa de Dios va a generar un desbarajuste completo. Probablemente si yo, tomando el ejemplo del supermercado, lo más probable es que termine en la calle. ¿Y por qué? Y porque entiendo que para Dios robar no está bien. Y hoy me temo de que hay hermanos que aman a Dios, que los vemos desnudar su corazón delante de Dios, pero de repente cuando van a algunos escenarios de su vida no se manejan de la mejor manera. El problema es que, a ver, Dios no es que sea justo cuando vengo a la iglesia y cuando voy a mi casa y golpeo a mi esposa, Dios deja de ser justo. Miren, voy a decir algo que puede llegar a sonar un poco fuerte, pero siempre motivado por las buenas intenciones y por el entendimiento y por la sapiencia de que somos gente madura. Hay matrimonios de jóvenes que nacieron en la iglesia, que aman a Dios, que buscaron una dirección de Dios, que oraron a Dios, que hablaron con sus pastores, que tuvieron una palabra de confirmación de Dios y terminan divorciados. Y vos te preguntás, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser si hice todo el camino correcto, termine así? Bueno, lo que pasa es que yo llevo a Dios a un marco de legalidad como es el matrimonio, pero resulta que yo soy violento. Resulta que yo tengo una masculinidad mal entendida. Resulta que en esta suerte de identidad de género y de mujer empoderada y todo eso que estamos viviendo, resulta que, bueno,
la mujer, ¿qué pasa? Pasa. Violenta al hombre. ¿Ustedes creen que Dios va a decidir morar en ese matrimonio? Yo lo que creo muy humildemente es que cuando yo no entiendo las formas que yo debo de manifestar en el ambiente al cual yo estoy llevando a Dios, lo que estoy haciendo es llevando a mi Dios a un templo pagano. Cuando yo vivo en un aspecto de mi vida de manera corrupta, injusta, poco feliz, porque no estoy a la altura de eso, puedo llegar a perderlo, como por ejemplo el ejemplo del matrimonio. Todo comenzó bien, fue de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, permiso de los pastores, permiso de los padres, confirmación de Dios, y terminan divorciados. ¿Cómo puede ser eso? Cuando tenemos supuestamente garantía de todo. Y bueno, lo que pasa es que cuando Dios te involucra en una responsabilidad, Dios el que llama capacita. O sea que si Dios te llamó para ser parte de una familia, sabe que vas a estar a la altura para que esa familia se desarrolle. Confía de que lo vas a entender. Pero ¿qué pasa si por allí yo estoy cargando un yugo porque resulta que mi papá fue violento, porque mi papá fue alcohólico, porque mi mamá fue una figura ausente, porque mi mamá tal vez fue violenta, y resulta que yo termino repitiendo? Entonces, somos todos muy buenos, somos todos muy santos, hacemos todas las cosas bien, salvo que cuando el Señor nos lleva a poder ser parte de otro colectivo, resulta que yo lo hago de manera corrupta, y lo que estoy haciendo es llevando a mi Dios a un templo absolutamente pagano. Eso fue lo que le pasó a Dagón y la razón por la cual Dagón terminó tirado en el piso. ¿Por qué? Porque nada desordenado, nada corrupto puede mantenerse en pie delante de Dios. Yo puedo ser parte de la iglesia de Jesucristo, pero vivir una vida desordenada, en algún momento Dios me va a hacer saber, a partir de algún dolor, que esa área de mi vida está funcionando de manera corrupta. Dijimos que Dagón era una deidad filistea. De hecho, Dagón era una deidad cananea que cuando los filisteos vienen del mar Egeo y van peregrinando hasta la zona de Palestina, la zona de Israel, bueno, los filisteos adoptan esta deidad llamada Dagón. Y Dagón se transformó con el paso del tiempo en la máxima expresión de su identidad filistea. Si bien el nombre de Dagón está asociado con la agricultura, de hecho Dagón significa grano o semilla, por lo tanto Dagón al comienzo fue una deidad asociada a la fertilidad, a la fecundidad. Era una deidad dentro del panteón filisteo. Dagón tenía una injerencia superlativa. Dagón estaba seguramente en los primeros lugares. Pero con el devenir del tiempo, Dagón se transformó en una deidad militar. De hecho, los filisteos eran un poderoso ejército. Los filisteos eran temidos en batalla. Y Dagón, esa deidad cananea que luego la adoptaron los filisteos, se transformó no solamente en su dios de la fertilidad, en su dios de la fecundidad, en su condición de grano o semilla, sino que también se transformó en su dios militar. Y no solamente se transformó en su dios militar, sino que con el desarrollo de esta sociedad, de esta civilización, de esta cultura y de su crecimiento, Dagón se transformó en una deidad identitaria. Dagón era, para hallar más o menos alguna similitud, era una suerte de Artigas para nosotros. Vieron que los pueblos tienen la necesidad de
encontrar ídolos en donde no los hay. De hecho, yo recuerdo de joven, te dirá que tiene que ver Artigas con todo esto. Bueno, Artigas tiene una enorme influencia más allá de que están muertos hace cientos de años. ¿Por qué digo esto? Hoy, gracias a Dios, está prácticamente en desuso, pero al menos cuando yo iba a la escuela y al liceo, todavía cantábamos el himno Artigas. ¿Cuántos recuerdan el himno Artigas? ¿Vieron lo que dice el himno Artigas? El Padre nuestro Artigas. El Padre nuestro. ¿Cómo Padre nuestro? Ah, pero es un cantito más que se canta en la escuela. No es un cantito más. Forma parte de una institucionalidad. Estás hablando del prócer de la patria. Y su himno comienza con el Padre nuestro, Señor de nuestra tierra. Ni Padre ni Señor para nosotros. El problema es que eso se fue gestando, eso fue calando y se fue perpetuando. Y el grave problema es que lo que se va perpetuando en el tiempo se va transformando en cultura. Y la cultura es aquello a lo cual uno le hace culto. De hecho, tenemos algunos futbolistas, bueno, ya retirados, pero que se tatuaban en el pecho, en la pierna, el rostro de Artigas, como gran emblema de liberación, de emancipación, de la libertad de los pueblos. Dagón terminó siendo su máxima expresión militar y el gran ídolo, al punto de que la identidad filistea tenía un enorme arraigo con la figura de Dagón. Dagón era el jefe de la identidad filistea y aparte era el seguro de vida, porque como dios de la fertilidad estaba encargado no solamente de la guerra, sino también de la sequía. Dagón representa para nosotros, dijimos que el nombre de Dagón es semilla o grano. Por lo tanto, Dagón para nosotros representa una suerte de germen, una actitud, un rasgo de mi vida que puede devenir en un Dios que termine tirado en el suelo. Para Dagón representa ese gigante que nos avergüenza, ese gigante que cuando vivimos una vida desordenada, equivocada y muchas veces cómplice, una vida fundamentada en sentimientos y en emociones sin dirección, ya que el fin de esa conducta sostenida en el tiempo termina decantando en perder la presencia de Dios y terminar siendo señoreado por un Dagón filisteo. Usted dirá, varón, ¿y cuál es la parte práctica de esto? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, la iglesia? La iglesia está exenta de este tipo de cosas. Bueno, yo no estaría tan seguro. De hecho, si tuviera que encontrar una evidencia en la Biblia de cómo la cultura, cuando uno no la corrige, la termina repitiendo con las consecuencias que eso significa. Ustedes recuerdan que cuando los filisteos se deshacen por los tumores que había provocado Dios en los filisteos envían en un carro nuevo en dirección a Israel para que alguien se haga responsable del arca de la alianza, porque a los filisteos lo único que le había traído era dolor, muerte, enfermedad, nada bueno. Se deshacen de eso y lo envían en un carro nuevo para que algún buen hijo de vecino, dijeran por allí, pudiera hacerse cargo de el arca de la alianza. El problema de esto es que cuando David, muchos años después, David es ungido como rey de todo Israel, decide traer el arca del pacto. ¿Ustedes recuerdan cómo la trajo o intentó traerla la primera vez? ¿Recuerdan que Usa
se extiende porque el carro tropieza y por falta de temeridad el Señor destruye a Usa. David debió haber consultado y debió haber reparado en la forma que a Dios le gusta o a Dios le agrada o es correcto. Porque el arca de la alianza, desde la ley mosaica, había una norma y era que el arca solamente podía ser trasladada por levitas y dentro de levitas, hijos de la tribu de Leví, debía de ser cargada por los coatitas, es decir, una pequeña comunidad dentro de los levitas tenían la facultad de cargar la presencia de Dios y lo tenían que hacer en sus propios hombros. El error que David cometió fue la de no reparar en la ley mosaica y haber permitido que el arca de la alianza fuera trasladada en un carro nuevo. Usted me dirá, ¿y la iglesia puede ser permeada por este tipo de culturas paganas? Sí, este es un ejemplo. Y no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando del dulce cantor de Israel. Estoy hablando de la única persona que la Biblia menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. No estoy hablando de cualquier persona. El propio rey David, a la hora de intentar traer la presencia, para ministrar la presencia, lo hace bajo un diseño filisteo. ¿Lo hizo de manera consciente? No, seguramente no. El problema es que se equivocó al fin. ¿Qué es lo que esto me enseña a mí? Que la iglesia, cuando no está atenta, puede incorporar un diseño filisteo por no estar con el oído afinado y escuchar que esa no es la manera correcta. Esta es una temporada donde Dios está corrigiendo formas, corrigiendo determinadas formas, porque Dios ha visto de que hay ilegalidades que necesitan ser corregidas. Pero para terminar, dice la Escritura que cuando encuentran por última vez a Dagón, lo encuentran sin la cabeza y sin las manos. El hecho de que una deidad, entre comillas, sea mutilada, como le pasó a Dagón, no es necesariamente el resultado de gente que entró para hacer daño, para robar. Evidentemente fue una incisión quirúrgica en el mundo espiritual, porque el hecho de que a Dagón el padre le haya cortado las manos, en definitiva lo que hizo fue dejar en claro que él estaba estableciendo una mutilación de sus manos como su máxima expresión de capacidad de acción y de esa manera limitar su alcance. Cuando yo entiendo de que Dagón es la autoridad de la fertilidad y de la guerra, lo que Dios hizo fue quebrar, cortar, fue ponerle un límite y decir, hasta acá llegaste, Dagón, porque definitivamente tu rango de acción ha sido mutilado, porque el Dios de la guerra ya no tenía más manos. ¿Por qué digo esto y por qué me parece tan importante? Porque hoy hay Dagones a los que nos estamos enfrentando, que nos han lastimado y nos han lastimado mucho. Y que nosotros hemos tenido la respuesta de corregirlo por motus propia, sino que fue el mismo Dios. Y estoy convencido de que en esta temporada es el mismo Dios que se está encargando de cortar las manos de esos filisteos que han querido imponernos un yugo que no es el yugo de Dios. Pero no solamente corta y quebranta el rango de acción de esta deidad espiritual inmunda que afectaba la vida en general, no solamente corta sus manos, sino que le corta la cabeza. Y esto no es menor, porque el hecho de que a una deidad le cortaron la cabeza lo que implica es que Dagón, su ídolo nacional, había perdido literalmente la cabeza, y la cabeza representa la sabiduría, la autoridad
y el gobierno. Recordarán ustedes que cuando David se encuentra a ese filisteo incircunciso con una piedra y una honda, se la incrusta en la frente y el gigante filisteo cae muerto tendido en el piso. Pero no bastó eso, sino que para asegurarse, y esto es claramente espiritual, lo que David hizo como consecuencia o de manera posterior haberlo matado con una piedra, lo que hizo fue cortarle la cabeza. Porque lo que David estaba haciendo en el plano espiritual no solamente era derribando a ese gigante, lo que estaba haciendo era derribando la autoridad que había a nivel territorial sobre Israel. Lo que David hizo al cortarle la cabeza a ese filisteo incircunciso fue cortar la autoridad, fue terminar con el gobierno, fue quitarle toda la autoridad, toda la sabiduría. Lo que David hizo de parte de Dios fue terminar con una cobertura espiritual demoníaca que mañana, tarde y noche provocaban temor, pánico en el corazón del pueblo de Dios. Dios está acabando con la potestad que violenta nuestras vidas. Está desmantelando sus estrategias, su gobernanza, su autoridad. El Padre nos está mostrando que solo con su presencia soy definitivamente más que vencedor cuando funciono como un ministro de su presencia. Este es un precioso tiempo, amada comunidad, para reflexionar sobre estas cosas. Tal vez por allí hay algún Dagón que el Señor está queriendo corregir. Tal vez hoy estemos viviendo una situación difícil en alguna área de nuestra vida, pero no es para destrucción, no es para muerte, como cuando había enfermado su amigo Lázaro. Le dijo: tranquilo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Las cosas que a lo mejor estás viviendo, lo que están dejando en evidencia es que hay un nivel de desorden que Dios está queriendo corregir, porque Él quiere transformarte en una ministra, en una ministradora de su presencia. Y para eso necesitamos cargar su yugo, no los yugos del enojo, no los yugos de la baja estima, no los yugos del miedo. Tenemos que tener mucho cuidado de cada vez que nos involucramos en algún aspecto de nuestra vida. Tenemos que tener el temor reverente de Dios, de saber de que yo no puedo llevar a mi Dios a una relación que es corrupta a los ojos de Dios. Dios no puede llevarme a un ámbito en donde hay niveles de ilegalidad, porque el resultado inequívoco de eso es que Dios va a golpear, y va a golpear fuerte, trayendo una de sus mayores expresiones, que es la justicia. Estamos delante de un tiempo de justicia de parte de Dios, que no es para destrucción, sino es para ordenarnos, porque como dijimos y compartimos en Génesis 1 y 2, es el Espíritu de Dios el que está moviéndose sobre la faz del abismo. ¿Y para qué se movía? Para establecer el orden. Quiero invitarte a que puedas entender y a que puedas involucrarte en este maravilloso tiempo de orden del cual Dios te está haciendo parte. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir su nombre, vamos a hacerlo en adoración, en gratitud, en gozo, en alegría. Y bendito sea Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Rey. Vamos a bendecir su nombre y decirle: gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa expresión de confianza llamado vida. Gracias, Señor, porque el hecho de que yo esté escuchando esta palabra significa que tú no te has olvidado de mí. Gracias, Jesús.